Este vídeo corresponde a la guía 5, que es sobre la analítica trascendental, la última parte, y con este terminamos la unidad 2 y nuestro estudio de la crítica de la razón pura de Kant. Aquí en realidad lo que vamos a hacer es retomar algunos elementos que hemos desarrollado para hacer énfasis en los mismos y poder cerrar el estudio de esta obra de Kant. Habíamos visto que esta obra aparece como una solución a un impas al que habían llevado el racionalismo y el empirismo, dos corrientes filosóficas que estaban en la época de Kant. El racionalismo tenía el problema que conducía hacia un dogmatismo y el empirismo a su vez conducía al escepticismo. Y ahí estábamos entre esas dos corrientes, que era una o la otra, y no se podía salir, ¿no? O íbamos al dogmatismo o íbamos al escepticismo. Entonces, Kant lo que va a tratar es de superar ese impasse en el que se encontraba la filosofía. Y de alguna forma retoma muchos aspectos, especialmente un principio que era afín al aristotelismo, pero sobre bases totalmente nuevas. Y el problema que tenían estas dos corrientes es que el racionalismo tomaba como fuente del conocimiento solamente al entendimiento y el empirismo solamente a la sensibilidad. Aquí Kant lo que hace es considerar tanto la sensibilidad como al entendimiento como fuentes del conocimiento. Es decir, que tanto la sensibilidad como el entendimiento trabajan juntas para que haya conocimiento. Una facultad no puede hacer el trabajo de la otra, se requieren las dos para que exista conocimiento. Entonces, esto es importante para cuando nosotros tenemos que hacer una síntesis del pensamiento kantiano, ¿no? Creo que esa es la idea principal. Pero esto de poner a las dos facultades como fuente del conocimiento provoca un límite en el conocimiento, o sea, establece un límite al conocimiento. ¿Y cuál es ese límite? Que el conocimiento solo puede ser de objetos de la experiencia sensible. ¿Sí? Es decir, que no hay conocimiento de algo que no sea dado en la experiencia sensible. Entonces, los conceptos solo van a tener contenido cuando se pueden aplicar a fenómenos. Es el fenómeno el que le da contenido a los conceptos. Fíjense, nosotros habíamos hecho un cuadro de la crítica de la razón pura y allí teníamos la sensibilidad, y es lo que habíamos visto en vídeos anteriores, la sensibilidad que producía la síntesis del fenómeno. Y esa síntesis del fenómeno que hace la sensibilidad es la que recibe el entendimiento y el entendimiento le aplica las categorías y ahí es el que se produce el objeto. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, esas dos síntesis, primero la del fenómeno que lleva a cabo la sensibilidad y luego la del objeto que lleva a cabo el entendimiento, pero con base al fenómeno, entonces son las que nos dan el conocimiento. Entonces, la sensibilidad habíamos dicho que intuye y el entendimiento piensa, ¿sí? Pero la sensibilidad no puede pensar, no tiene conceptos y el entendimiento no puede intuir. Recuerden que Kant no acepta la intuición intelectual. Por lo tanto, para el conocimiento hace falta que intervengan ambas facultades y no una sola. Entonces, lo único que podemos conocer es aquello que tiene una base en la experiencia sensible.
¿sí? O sea que este es el límite que, digamos, esta concepción tiene. Otro elemento que es importante aquí destacar, porque está relacionado con lo que estamos diciendo, es la diferencia entre pensar y conocer, ¿sí? El pensar es solo, nos da en todo caso la forma de un objeto, ¿sí? Pero no nos da un objeto, ¿sí? O sea que el pensamiento solo no produce objeto. ¿Por qué? Porque como habíamos visto, el entendimiento requiere de la percepción, es decir, el entendimiento necesita que la sensibilidad le dé la síntesis que ha producido del fenómeno. Entonces, el pensamiento solo no tiene objeto, porque para que haya objeto hace falta fenómeno, ¿sí? Entonces, el pensamiento solo, un pensamiento que no se puede aplicar, ¿sí? Solo cuando hay fenómeno es que puede haber objeto. Recuerden que tanto la sensibilidad como el entendimiento son facultades humanas y por lo tanto son finitas. Si son finitas quiere decir que son receptivas, es decir, que tienen que recibir algo para poder actuar. La sensibilidad recibía los datos de los sentidos y el entendimiento recibe el fenómeno, ¿sí? Es decir, que sin el fenómeno no puede el entendimiento producir la síntesis del objeto. Por lo tanto, el entendimiento necesita de la percepción porque es finito, ¿sí? Porque es una facultad finita y como tal necesita recibir algo. ¿Qué es lo que recibe el entendimiento? El fenómeno. Entonces, el otro elemento que habíamos considerado es los conceptos puros, las categorías, que son las formas, serían las formas puras del entendimiento, se aplican a los fenómenos, ¿sí? La diferencia entre las categorías y las ideas es que las categorías se aplican a los fenómenos y las ideas no, ¿sí? Es decir, las ideas son conceptos puros que no tienen una posibilidad de aplicarse a los fenómenos. Había tres ideas: la idea de Dios, la idea de alma o yo y la idea de mundo. Estas ideas no se pueden aplicar entonces a fenómenos, por lo tanto nunca van a producir objeto, ¿sí? Y no corresponde, no hay ningún objeto de la experiencia sensible que corresponda a estas ideas. Entonces, los conceptos puros, en este caso las categorías, sí se aplican a los fenómenos, entonces ahí es cuando hay conocimiento. Y para eso entonces tienen que intervenir las dos facultades, el entendimiento con las categorías y la sensibilidad con el que va a aportar el fenómeno. Entonces ahí es que se produce el objeto. Bien, otro elemento, y ya cerrando esta analítica trascendental, es que el sistema de juicios del entendimiento puro, ¿no? Ese sistema de juicios que nosotros hemos trabajado, es un sistema de naturaleza, de la naturaleza, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay algunas ideas que han estado presentes en vídeos anteriores, pero es importante que ahora la veamos con más énfasis. El entendimiento no toma las leyes de la naturaleza, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el entendimiento no toma las leyes de la naturaleza. No es que el entendimiento va a la naturaleza, esas leyes, la naturaleza se comporta de una determinada forma, el entendimiento capta esas leyes y esas son las leyes, ¿no es cierto? No, eso no sucede así, ¿sí? Sino que es al contrario. Es justamente el entendimiento el que estructura, el que ordena y después va a decir, bueno, esa es la forma en que está organizada la naturaleza, ¿sí? Entonces, eso que llamamos naturaleza, que corresponde a un orden, es un orden
de objetos, pero es producido por el conocimiento. No es la naturaleza en sí lo que se conoce, ¿sí? Sino que lo que se conoce es un orden establecido por el propio entendimiento, ¿sí? Entonces, por el propio entendimiento y a partir de los fenómenos. Entonces, el entendimiento no toma las leyes de la naturaleza. Entonces, eso que llamamos naturaleza justamente es el orden de los fenómenos. Y ese orden lo pone el sujeto, es decir, lo ponemos nosotros. Entonces, es importante que aquí, cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando de naturaleza objetivada en nuestro conocimiento, ¿sí? O sea, aquí la naturaleza no es los pajaritos, el campo, no es esa idea romántica, podríamos decir, de la naturaleza. Aquí es naturaleza que tiene una estructura matemática, ¿sí? Es objetivada, está objetivada en nuestro conocimiento. Es la naturaleza como la conocemos. Y esa naturaleza que nosotros conocemos la hemos constituido nosotros, ¿sí? Entonces, otro elemento que habíamos visto es que la constitución del objeto se realiza por referencia a una conciencia. Es decir, que el objeto era la síntesis final, por decirlo así, a la que llegaba todo este proceso de síntesis que partía desde la sensibilidad hasta el entendimiento, hasta la que hace el entendimiento cuando produce el objeto. Entonces, pero la síntesis originaria era la autoconciencia, ese yo trascendental. El yo trascendental, entonces, esa autoconciencia pura. Y es la síntesis que hace posible todas las demás síntesis. Por lo tanto, hay objeto si hay una síntesis originaria, si hay autoconciencia. Entonces, esa autoconciencia es el yo pienso. El yo pienso de Descartes ahora se ve como justamente autoconciencia. Ese es el yo trascendental, ¿sí? Pero recuerden que esa autoconciencia es diferente del autoconocimiento. O sea, la autoconciencia es la condición de la experiencia sensible, pero no es autoconocimiento, ¿sí? ¿Por qué no hay autoconocimiento? Porque ese yo trascendental no es un objeto. El yo trascendental no es un objeto, por lo tanto no puede ser conocido, tampoco puedo tener una intuición, ¿sí? No es ni un objeto ni un fenómeno. Entonces, aquí vemos cómo el objeto tiene como condición fundamental la autoconciencia. O sea, para que haya objeto, tiene que darse la autoconciencia. Entonces, fíjense, sujeto y objeto están separados, ¿no? Como hemos dicho en otros videos, pero no son independientes, ¿sí? Es decir, que no podemos considerarlos de modo separados, ¿sí? O sea, están distanciados, están separados, pero no podemos considerarlos de modo independiente, ¿sí? O sea, que el sujeto y el objeto están enlazados. ¿De qué forma? Porque para que haya objeto tiene que haber autoconciencia. La autoconciencia es la que hace posible que haya objeto. Bien, el otro elemento es la distinción entre fenómenos y noumenos, ¿sí? Nosotros habíamos visto que el conocimiento es conocimiento de objetos fenoménicos, es decir, de objetos que tienen como base el fenómeno. Y el fenómeno es justamente cómo las cosas se nos muestran, es lo que la sensibilidad constituye tomando los datos de los sentidos y aplicando a esos datos de los sentidos las formas de espacio y tiempo. Esa síntesis es el fenómeno, ¿sí? Entonces, el fenómeno es cómo se nos manifiestan las cosas a nosotros, pero no es cómo las cosas son en sí mismas. O sea que el objeto se constituye en base
a los fenómenos y no en base a lo que las cosas son en sí mismas. Es decir, que la ciencia no es ciencia de lo que las cosas son en sí mismas, sino que es ciencia de fenómenos. O sea, conocemos los fenómenos, ¿sí? Que son los objetos, ¿no? O sea, no es que los fenómenos sean los objetos, sino que son los fenómenos a los cuales hemos pensado a través de las categorías. Y ahí obtenemos el objeto, pero el objeto siempre tiene una base fenoménica. Y el fenómeno es lo opuesto entonces a lo que es la cosa en sí. La cosa en sí o el noumeno, ¿sí? Aquí la idea de noumeno tiene un sentido negativo. ¿Qué quiere decir un sentido negativo? Que su concepción es a través de lo que no es, ¿sí? Un sentido positivo es cuando decimos que algo es, ¿sí? Pero cuando decimos que no es, que solamente podemos decir lo que no es, ¿sí? Entonces tenemos un sentido negativo. Entonces, nosotros del noumeno, lo único que podemos decir es que no es un objeto, ¿sí? La cosa en sí misma no es un objeto, ¿sí? Por lo tanto, no podemos nosotros conocerla. Tampoco es un fenómeno, no es ni un objeto ni un fenómeno. Entonces, no se puede conocer. Nosotros no podemos acceder a esa cosa en sí misma, no accedemos a lo que es la realidad en sí misma, ¿sí? La realidad en sí misma no es fenoménica, ¿sí? Porque pensar una realidad en sí misma es una realidad que es independiente del sujeto que la conoce. Y nosotros a esa realidad no podemos acceder, porque nosotros siempre vamos a ir hacia el mundo con nuestras categorías, con nuestras formas de espacio y tiempo, con nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, nosotros no accedemos a la realidad en sí misma, solo podemos acceder a aquello que constituyen nuestras categorías y las formas de espacio y tiempo. Entonces, nosotros no podemos claramente conocer lo que las cosas son en sí mismas. ¿Podemos pensarla? Sí, podemos pensarla, ¿sí? Pero siempre en un modo, si tomamos los modos modales, digamos, de los juicios, siempre en un sentido problemático, ¿sí? Es decir, podemos decir tal vez, ¿sí? Las cosas en sí mismas, tal vez el mundo sea así, quizás, probablemente, ¿sí? Pero no podemos decir, aseverar nada, ¿sí? Entonces, siempre en un sentido problemático. Y eso es un sentido negativo, ¿sí? Y ese es un límite. O sea, podemos pensar en la cosa en sí misma, el noumeno, sí, podemos pensar. ¿Podemos conocerlo? No, no podemos conocerlo. ¿Por qué? Porque solo conocemos el objeto y las cosas en sí mismas no son objeto, ¿sí? Entonces, ya para cerrar esto, retomemos el cuadro que nosotros habíamos visto, entonces, la estética trascendental, que allí se estudiaba la facultad de la sensibilidad y tenía una parte pasiva, receptiva, porque es finita, recibía los datos de los sentidos. Allí teníamos la parte activa, la parte trascendental, que son las formas de espacio y tiempo, y se produce allí el fenómeno. La síntesis es el fenómeno. Y después teníamos la analítica trascendental, que estudia el entendimiento, la facultad que estudia el entendimiento. El entendimiento tiene también una parte receptiva, pasiva, que es el fenómeno, que se lo ha dado la sensibilidad, y una parte activa, que son las categorías. Y la síntesis que produce es el objeto. Habíamos visto también la necesidad de una nueva facultad, la imaginación trascendental, que produce los esquemas para que pueda haber un puente entre la sensibilidad y el entendimiento. Y nosotros
aquí lo que tenemos con estas dos facultades es el conocimiento. ¿Sí? Es decir, que la ciencia, recuerden siempre que cuando Kant habla de conocimiento está hablando de ciencia. ¿Qué es ciencia? La física matemática de Newton. ¿Sí? Entonces, esas dos facultades hacen posible los objetos, hacen posible la experiencia. La experiencia siempre es la experiencia científica. ¿Sí? Y por lo tanto también hacen posible la ciencia. ¿Sí? Bien, ¿allí queda todo? No, sigue después la razón, que va a seguir buscando fundamentos, organizando centros, y allí se producen las ideas, ¿sí? La idea de Dios, del alma, o el yo y del universo. Esas ideas, ¿sí? no son objetos, no son intuiciones, no podemos conocerlas. Esas ideas son las que aborda la metafísica, y la metafísica, con esto queda claro que la metafísica no nos ofrece conocimiento. ¿Sí? El ser humano es un animal metafísico, va a decir Kant. ¿Por qué? Porque justamente no puede evitar, esa es la ilusión trascendente, el ser humano no puede evitar hacer metafísica. Sin embargo, esa metafísica no nos ofrece conocimiento. O sea que es un engaño que podemos reconocer que es un engaño, pero no podemos evitarlo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque somos seres metafísicos. O sea, la razón continúa buscando fundamento de fundamento y llega a estas ideas. Es decir, se aleja de la experiencia sensible y se aleja con eso del límite que tiene el conocimiento. El conocimiento solo puede darse de objetos que suponen la experiencia sensible. Cuando va más allá de la experiencia sensible, cuando quiere conocer lo que está más allá de la experiencia sensible, lo que está más allá de cómo se nos manifiestan las cosas, entonces allí ya no es conocimiento, ahí ya se ha extraviado. Ahí puede pensar, estar solo en el plano de lo problemático, pero no hay conocimiento. Bueno, con este vídeo terminamos Kant y terminamos la analítica trascendental. Nosotros en este curso no vemos la dialéctica, y en el próximo vídeo ya será sobre los textos de la unidad 3. Buenas noches.